Bueno, Marina, gracias por recibirnos. Estamos acá en el edificio de la AMIA. Y te hago la primera pregunta que tiene que ver con vos. En realidad toda la entrevista tiene que ver con vos, pero esto es personal. Y te pregunto, ¿quién es Marina Dextiar? Vas a hacer llorar desde el principio. Porque si me lo preguntás, creo que Marina Dextiar tiene como varias miradas, me puedo describir desde distintos lugares. Marina es una mina, una tipa con una primera parte de la vida como cualquiera, ¿no? En una familia de clase media, laburadora, inquieta, buscadora, comprometida desde lo social, desde siempre, desde muy chica. Pero Marina también tiene otra parte de su vida marcada por la pérdida de Cristian, el 18 de julio del 94, donde yo era muy chica, yo tenía 20 y pico de años, y la pérdida de mi hermano en un momento me interpeló, o me redefinía, o me iba tras él, más o menos, ¿no? Me quedaba paralizada. Y la verdad es que, bueno, hoy Marina es la mujer que pudo ser después de la pérdida de su hermano. Y desde ese lugar es que vivo, es que me conecto con mi familia y la valoro y la amo y la disfruto. Desde ese lugar es que hoy acompaño a muchísimas familias en su dolor, ya hoy como profesional, especializada en acompañar en el dolor, y con ese compromiso que en un primer momento de la vida estaba absolutamente ligado a lo social, hoy ya ligado también absolutamente a lo comunitario. ¿Y cómo se constituye tu familia? Yo estoy casada con Ale. Alejandro Abruz. Con Alejandro Abruz, con el rabino Alejandro Abruz. Tenemos 4 hijos. Giselle, que está casada con Ale, y tienen 2 chiquitos, mis nietos, mis amores. Dan y Elá, de 7 y de 4 años. Elá nació el día de mi cumpleaños, fue el regalo más hermoso de mi cumpleaños. Qué regalo. Sí. Entonces tengo a Giselle de 34 años, Meital de 20, que va a cumplir pasado mañana 23 y está estudiando afuera. Noah, que va a cumplir ahora 20 también, estudia. Y mi único varón, Shai, de 16 años. Y bueno, mi familia se extiende a mi mamá, a mi papá, grandes luchadores, grandes personas, como recién hablábamos, mi hermano Gustavo con mi cuñada y mis sobrinos. Y Cristian. Y Cristian. Cristian, que es motor. Cristian ocupa un lugar muy particular, sí, al menos en mi vida, seguro. Un lugar muy particular. ¿Qué es la AMIA para vos? La AMIA es el lugar, no solo físico, sino simbólico, que marcó mi vida en un antes y un después. La AMIA, en su momento como edificio, para mí tenía las puertas cerradas. Yo no podía entrar al edificio de la AMIA. Cuando la AMIA se reconstruye... Post-1994 estás hablando. No, antes de 1994 yo venía y hacía teatro en el tercer piso, en la biblioteca de la AMIA. Y Cristian me venía a visitar. Estoy hablando después, en la vida por eso, después, post, ¿no? Post la AMIA. Claro, cuando se reconstruye el edificio, yo acompaño a mi mamá en la inauguración, pero la espero en un bar enfrente. Yo no podía entrar a la AMIA. Yo estaba en una época de mucha actividad como familiar, como hermana de Cristian, estaba muy expuesta también. Sin embargo, todo era de la empalizada hacia afuera. Me llevó mucho tiempo poder entrar a la AMIA. Y entré casi sin querer. Entré desde el lugar que más amo, que tiene que ver con el teatro. Entré para venir acá a pocos metros al auditorio de la AMIA a hacer una obra de teatro donde yo, paradójicamente, representaba el personaje de una mujer que había perdido a su hermano. Y el actor que hacía de mi hermano, como no conseguíamos era un hayal, un soldado de Israel, y no conseguíamos la ropa a una semana de estrenar, tenía el traje de soldado de Cristian. Entonces yo entré a la AMIA de alguna manera desde el lugar que más amo, que es el teatro, y abrazando la corporalidad de mi hermano. A partir de ahí me pude entonces amigar con el espacio de la AMIA. Sí. Y hoy AMIA es mi casa. Una extensión de mi casa. Claro, sí. Has sido en algunas oportunidades oradora. Has dicho importantes cosas que han quedado. Pero ya pasaron 28 años. ¿Y qué reflexión podés hacer desde ese momento a hoy?
¿Qué se te viene a la cabeza? Es bien compleja tu pregunta, porque estamos hablando de resumir en un minuto una historia de 28 años de lucha. Los familiares, y en esta parte hablo en plural, tuvimos que llorar de pie. Tuvimos que salir a la calle a reclamar, a exigir un derecho que debiera hacernos propio, ¿no? Como seres humanos, natural, que es el de justicia. Tuvimos que ser la voz de Cristian, la voz de cada uno, desde el dolor más desgarrador, ¿no? Así durante muchísimos años. Y ese lugar lo pude sostener durante muchos años. En los últimos, no tantos, no sé, diré los últimos 8 años, me agarran desde un lugar muy distinto. Hoy me conecto desde mi lucha, desde otro lugar. No porque deje de reclamar y exigir, obviamente, justicia, ya no solamente por la muerte de mi hermano, sino por la muerte de mi hermano y fundamentalmente por la vida de mis nietos. Claro. Pero hoy lo hago desde donde puedo, un lugar que encontré y que me resulta muy sanador, que tiene que ver con la memoria, con transitar la memoria a través del arte. Ese es el lugar que encontré hoy. Y te estoy resumiendo 28 años en un minuto. No, me imagino. Y te llevo 28 años atrás, a ese trágico 18 de julio, y te pregunto cómo te enteraste. Yo trabajaba en la ORT, en la secretaría de la ORT. Cristian había sido, hasta hacía un par de años, estudiante de la ORT. También trabajaba Ale, mi marido, en la ORT. Éramos 2 empleados de 20 y pico de años. La radio sonaba en el teléfono en ese momento y empezamos a escuchar que algo pasó en AMIA. Era un lunes, sabía que era el primer lunes de vacaciones de invierno. Cristian tenía que estar en casa porque el lunes a la mañana, por la mañana, Cristian iba a la facultad. Él venía a la DAIA recién por la tarde. Entonces ese día, vacaciones de invierno, no tiene que ir a la facultad, yo sabía que lo iba a encontrar en casa. Escucho en la radio que algo pasó en AMIA. Entonces lo primero que hago es levantar el teléfono y ahí ya dejo de escuchar, porque todo era el mismo aparato. Estamos hablando de hace tantos años. Y lo primero que hago es llamar a mi casa. Me atiende la empleada, me dice que Cristian salió. Llamo a mi mamá, desesperada, que no sabía nada. Le digo, mamá, ¿dónde está Cristian? Me dice, Cristian se fue a trabajar. Digo, ¿a qué hora salió? Me dice, 8 de la mañana. Y digo, está ahí. Entonces mi mamá ahí me pregunta, ¿por qué? Y digo, algo pasó en la AMIA. Y lo veo venir a Ale, corriendo por el pasillo, corto el teléfono y salimos corriendo literalmente en el auto. Yo para afuera, hacia afuera, decía en voz alta, no llorando, si le pasa algo, Cristian, me muero, si le pasa algo, Cristian, me muero. Sin embargo, para adentro yo sabía que nada había pasado, que nada le podía pasar. Fue tirar el auto donde la primera calle que nos cortaron, no sabemos dónde, tirar el auto, seguir corriendo, llegar corriendo hasta acá, hasta el hueco de la calle Pasteur, encontrarme con los escombros, con la gente circulando para mí, gritando en círculos alrededor mío, y a partir de ahí tengo un hueco en mi memoria. Tengo un vacío que nunca pude reconstruir. No. Yo creo que investigué en realidad un poquito. Hoy creo que, o estoy convencida que no codifiqué directamente, que fue tan terrible la situación, tan drástica, tan traumática, que no la codifiqué, no la recuerdo. Y mi primera imagen con la que reacciono es la de ver llegar a mi mamá y a mi papá señalando el hueco de escombros y yo diciéndole a alguien, yo estaba evidentemente sentada sobre lo que después supe era una ambulancia, diciendo, ahí están mis viejos. Creo que ahí fue que me enteré. Cristian era mi bebé. Claro. Cristian era mi bebé, era mi hermanito, yo le llevaba 5 años y para mí era mi bebé, me lo llevaba, yo me iba a jugar con amigos y me iba con mi hermano. Y era mi bebé. Y muchas veces cuando... yo soy psicóloga, digo, si me agarra un psicólogo se hace un festín. Sí. Porque muchas veces cuando quiero hablar de mi hijo, digo Cristian y viceversa, ¿no? Te entiendo perfectamente. Porque de alguna manera sí, yo perdí una parte muy, muy grande en mí. Perdí mucho más que un par. Sí, seguro. Seguimos. Sí. ¿Cómo te enteraste de Cristian? De lo que había pasado, digamos. Cuando ya no había resto, Que se murió, sí. Hay que decirlo en palabras. Sí. Terapeuta en duelo. Sí.
Me costó muchos años, pero hoy lo digo. Yo estuve los primeros 2 días encerrada en Uriburu, como la mayoría de las familias, esperando noticias, con la esperanza de que estuviera vivo. Lo único que yo esperaba era que él no se hubiera lastimado las piernas porque él jugaba al fútbol. Entonces decía, por favor, en el Club Casa, con sus amigos de toda la vida. Sí. Decía, por favor, que no se lastime las piernas. Mira, era mi preocupación. El pensamiento, ¿no? Así desde el lunes. Los hombres de la familia se quedaron ahí en Uriburu y las mujeres, mis tías, amigas de mi mamá, se fueron a la casa de mi mamá y se quedaron con mi mamá en esos 2 días. Ese miércoles a la mañana, miércoles 20, fui a estar un ratito con mi mamá. Y ahí estaba la televisión prendida en la cocina, todas las mujeres prendidas de la televisión, mi mamá acostada en su cama, abrazando su foto, sin mirar nada, y yo me quedé ahí al lado de ella, y en eso vino una de mis tías y dice, encontraron los documentos de Cristian. Y ahí mi mamá entonces pedía en voz baja, pero murmuraba, por favor. Y yo murmuraba también, que aguante un poquito más, que ya estaban ahí, que aguante un poquito más. Y de golpe escucho ruidos en la cocina, nadie me dijo nada. Yo escucho ruidos, voy y veo las caras. Estaba el televisor encendido, sin embargo no tengo el registro de haberlo mirado. Veo las caras y otra vez el vacío, el blanco. Y hasta ahí llega mi recuerdo. Así te enteraste. Sí. Aunque no lo tengas. Sí. Hace unos meses atrás le hicimos una entrevista a tu marido, a Alejandro. Y él nos decía que para él un trabajo como si fuera de un cirujano, utilizó ese término para que no haya esclarecimiento. Como que se trabajó para que no se aclare esto, para que no se descubra quiénes son los culpables, quiénes son los responsables, que no se descubra qué pasó, como que hubo un trabajo. ¿Vos pensás igual? No, no es algo que yo piense, es algo que pasó. No es que no se hizo nada, como durante muchos años sostuvimos, sí. Los primeros años sostuvimos los familiares. Se trabajó y mucho para que no se sepa la verdad. Y esto me lo confirmó a mí un expresidente en ejercicio. Él aceptó. ¿Un expresidente de la Nación? De la Nación. Él aceptó, desde su impotencia, entiendo, que se trabajó mucho para que no se sepa la verdad. Eso es lo que hace tan difícil y tan compleja la causa de la AMIA. Quiero que me aceptes que no son golpes bajos, sino preguntas, porque vos hablas con este sentimiento que estás mostrando y me dan ganas de preguntarte cómo era Cristian. Te voy a decir algo, te lo voy a decir, pero primero aclaro. No lo digo ahora que no está. Lo digo porque era así desde antes. Cristian era la oveja blanca de la familia. Como todo, siempre se dice que toda familia tiene una oveja negra. Cristian era todo lo que estaba bien. Porque era un tipo, era brillante, era muy inteligente, era muy joven. Sin embargo, era muy inteligente, ganó premios literarios, sí. Pero no por escribir poesía, sino porque él escribía desde sus ideales, como judío, como argentino y como joven. Y podía plasmarlo en un papel de una manera brillante y ganó premios por eso. Tenía 21 años cuando falleció, era muy joven. Uno de esos premios fue organizado por la AMIA. Uno de los premios literarios que ganó. Sí, uno de esos premios sí, fue organizado por la AMIA. Otro fue un premio a nivel nacional. Viajó a Israel justamente por uno de esos premios. ¿Y cómo crees que sería hoy? Perdón, pero me faltaron cosas. Cristian era mucho más que eso, mucho más que inteligencia. Cristian era tranquilidad, Cristian era sonrisa, Cristian era humor, tenía un humor inteligentísimo. Cristian era un hermano muy, iba a decir confidente. Sí, confidente porque yo le contaba mis cosas. Él era mucho más reservado, pero escuchaba. Era muy, muy compinche. Éramos los tres un paquete divino con mi hermano mayor. Era un hijo muy tierno, muy cariñoso, que no cortaba una comunicación o no se despedía de sus padres sin decirles te amo.
Era un tío muy presente, mi sobrina era muy chiquita y mi hija tenía 5 años cuando falleció, y él era capaz de no salir un sábado a la noche para quedarse a cuidar a su sobrina. Y al día de hoy tiene un lugar, ya ni hablar en mi hija, en mis nietos, ¿no? Hay mucho del recuerdo construido, pero que tiene que ver con lo que Cristian fue en vida para ella. Era jugador de fútbol, era amigo, era compromiso, era todo lo que estaba bien. Era todo lo que estaba bien. Sí. ¿Y cómo sería hoy? ¿Cómo te lo imaginás que puede? Me imagino que en algún costado, en algún momento, pensás. A mí, particularmente, me quedó. Yo te dije antes que vos fuiste oradora y yo te escuché siempre, ¿no? Y una vez dijiste: los muertos no envejecen. Es una frase tuya, esa, sí, que yo no la había escuchado y es verdad. ¿Cómo te lo imaginas hoy? Es difícil. Hace poco me encontré con algunos de sus amigos y verlos grandes, verlos canosos, hombres con hijos. Yo los abrazo y abrazo a Cris, abrazo los proyectos, el proyecto de Cris, abrazo todo lo que Cristian no pudo, ¿no? Es muy difícil imaginarlo. Para mí vas a tener siempre la sonrisa y los rulos rubios de sus 21 años. Lo que sí te puedo asegurar es que no es mío esto, me lo dijo alguien, pero me lo tomé porque lo creo, que el mundo se perdió un tipo muy grande con Cristian. Cristian estudiaba abogacía, pero Cristian hoy sería, yo me lo imagino, un gran valor para la comunidad, por lo pronto para la comunidad seguro, desde la inteligencia, desde el compromiso, el conocimiento, no todo lo que él tenía, pero el mundo se perdió una personalidad importante y valiosa. Hay una frase de uno de sus ensayos que vos contaste y que me impactó. La voy a leer textualmente porque es muy difícil me la sé de memoria, pero léela vos. Dice: para que exista esta sociedad tiene que existir el hombre, y si es que todavía hay esperanzas de poder cambiar este mundo de fantasía, hay que comenzar por cuidar, respetar y no discriminar lo esencial, la vida, el derecho más humano. Sí, sí. Eso apuntó en uno de los ensayos que resultó ganador. ¿Qué sentido le encontrás a esa frase? Ya, tanto esto como, bueno, derecho del que a él lo privaron, ¿no? Pareciera casi hasta premonitorio, pero tanto en este escrito como otros, algo que él escribió incluso más chico todavía, porque está con su letra de nene en una hoja de cuaderno, parecen como premonitorias. Pero más allá de quedarme enfrascada en esto de si fue una premonición, si no, el pensamiento mágico y demás, para mí lo interesante es qué hacer con eso. Claro. ¿Qué hacer con eso? Esta frase, junto con otra, sí, son una premisa de vida. Yo hago a partir de esto, ¿no? De que la vida tiene que ser un derecho, es el derecho humano, pero tenemos que luchar por preservar, como él dice, ¿no? Pero por garantizarnos a nosotros mismos y a los nuestros. Y a los nuestros no digo solamente nuestro círculo más cercano, digo nuestra comunidad, nuestra sociedad, nuestro país, nuestro mundo. Tiene que implicarnos, a partir de estas palabras, hacer algo, implicarnos, comprometernos, hacer algo por el mundo. Y que entonces no sea ya una obviedad que la vida es el derecho más humano, que de verdad sea el derecho más humano. También dijiste en alguna oportunidad que él, el 19 de julio, si hubiese estado del lado de afuera del AMIA, se hubiese sentado a escribir. Porque el texto, muy bien, viniste muy preparado, el texto que te nombro, que él escribió de chiquito, sí, él habla debes haber sido en época de Malvinas, pero es un texto muy fuerte que encontramos años después de su muerte, con su letra de nene, en una hoja de cuaderno, como te decía, pero describe el 18 de julio. Lo describe, y él habla de niños, adultos, ancianos, dice, todos se quemaron,
hay quienes murieron y hay quienes no, pero ninguno se salvó. Él lo dice a los 9 años. ¿Y de qué habla? Es que yo creo que él habla de la época de Malvinas porque termina diciendo, hablando de los jóvenes, que, literalmente él dice, los jóvenes que viven todas las etapas de su vida minutos antes de caer al servicio de la patria. Entonces yo digo, es como si él lo hubiese escrito, sacándolo del servicio de la patria, pero como si él lo hubiese escrito el 18. Lo que pasa es que no me lo imagino en un momento así a Cristian sentado escribiendo. Cristian hubiese estado de pie, ayudando, tirando totalmente, poniendo las manos. Hemos visto a tu hija Giselle en actos de juventud. Sí. ¿Cómo transmitís a Cristian, a tu familia? Recién un poco hablaste de tus nietos. ¿Cómo es ese trabajo de alguna manera? Giselle lo vivió a Cristian. Entonces ahí tuve algo más, bastante facilitado que tiene que ver con su propio recuerdo. Ella lo vivió y lo recuerda, pero perfectamente y con un amor intacto, realmente intacto. ¿Giselle cuánto tenía? 34, en ese momento 5 años. Y para ella era su hermano mayor, ella decía que era su hermano mayor. En uno de los discursos de los que vos hablás, yo estaba embarazada de mi hija, de mi segunda hija, Meital, que cumple, yo te decía, dentro de 2 días 23. Y yo decía, realmente desde mi inquietud y dolor, ¿cómo le voy a explicar a este bebé que tiene un tío al que va a conocer por fotos? Bueno, hoy tengo una tranquilidad, hoy ya con mis hijos grandes y con nietos, tengo la tranquilidad de haber construido el recuerdo de Cristian, hablando de él cada día de mi vida, nombrándolo con la total naturalidad, llorando a veces, muchas, y permitiéndomelo, pero también rescatando la parte más importante que tiene que ver con el video de la vida de Cristian, más que con la foto de su muerte. Y te voy a decir rapidito un ejemplo. Este bebé que estaba en la panza, cuando yo me preguntaba cómo le transmito el recuerdo de su tío, Meital, cuando tenía 5 años, un día yo voy manejando y ella está en silencio y me dice, ma, ¿a qué jugaba yo con el tío Cris? Entonces yo no le quise decir que ella no lo conoció. Digo, bueno, Cristian jugaba al fútbol y jugaba muy bien. Y ella me dice, no, ¿a qué jugaba yo? Entonces, bueno, no me quedó otra. Y le dije, mira, nosotros lo amamos, vos lo amás, y él es parte de tu historia, pero vos no lo conociste al tío. Y ella me dijo, textual, mamá, vos no entendés nada. Yo sí lo conocí, porque cuando yo estaba dentro de tu panza, el tío ya vivía adentro de tu corazón. ¿A qué jugábamos adentro tuyo? No. Esa es la respuesta. Digo, el recuerdo también se construye. Claro, obvio. Y eso da una tranquilidad y una paz interior muy importante. Ni hablar, ni hablar. Lo transmitís también. Bueno, después de todo esto que vos de alguna manera transformás en amor, en afecto, en vida, porque lo tenés en vida, decidiste dar un paso e integrar la comisión directiva de la AMIA. ¿Por qué? ¿Por qué lo decidiste? Contame. Porque tenía tan pocas cosas que hacer, ¿no? No, fue una decisión muy importante porque la verdad es que yo trabajo mucho, yo soy psicóloga, me especialicé en duelo y como voluntaria ya cubro una parte que creo que es bastante valiosa para mí, coordinando el espacio de contención en duelo en la comunidad Amijay, lo que me lleva muchísimas horas, tanto mi trabajo profesional de clínica como el trabajo voluntario. Pero definitivamente a mí me interpela el compromiso, ¿no? Y la posibilidad de ser, no de ocupar un lugar en una silla, sino de hacer algo con lo que pienso, con lo que siento, con lo que veo que está bien, con lo que veo que por ahí se puede mejorar. Y la verdad es que yo hablo en primera persona, pero en lo particular pero yo en lo personal tuve la invitación a ser parte de algo que está muy bueno, y es trabajar en una mesa integrada desde distintas ideologías, un mismo objetivo, que es sacar la comunidad adelante. ¿Y cómo fue la apertura de la comisión directiva hacia vos, la gente del BUR, la gente que conduce la AMIA? Yo me siento totalmente integrada, muy bien tratada, considerada. Es importante esto. Sí, absolutamente.
yo no me paro en el lugar de, uy, soy mujer, a ver cómo me van a... Y encima no soy ortodoxa, entonces la verdad es que los ortodoxos ganaron las elecciones, sin embargo nos invitaron a participar, uy, a ver cómo me van a tratar. No, yo entré descontracturada y relajada sabiendo que tenía ganas también, aunque al principio un poquito me resistí, pero más que nada por una cuestión de tiempos, Sí. y de que justamente como no me interesa que mi nombre figure en un lugar si no voy a ocupar ese lugar, tenía miedo de no poder responder a las expectativas por tiempo. Claro. Pero la verdad es que desde ese lugar entré y así me siento muy cómoda. La Bárbaro. verdad es que hay un buen clima, un Y lindo clima. sos la secretaria de Arte y Producción, Sí. y recibieron reconocimiento por el 27 aniversario, ¿no? 4 premios de oro. En las 4 nominaciones, en Muy distintas grosso, ¿no? categorías que estaba nominado la acción del mes de la memoria desde el Departamento de Arte y Producción, del cual soy subsecretaria en estos últimos meses, recibimos, digo en plural, aunque fue un trabajo hecho previo a mi gestión, obviamente, pero yo me siento obviamente parte, y fuimos con Amos, con el presidente de la AMIA, y con Elio Katsuk, el director del Departamento de Arte y Producción, y nos fuimos llenísimos esa noche. La verdad es que un premio es un mimo, y acá fueron 4 mimos de oro. Genial. Además, y la verdad es que nos fuimos muy motivados a seguir haciendo. Ajá. ¿Qué es Trazos de Vida? Te voy a decir lo que dije recién hace unos minutos. Trazos de Vida es un hijo para mí. ¿Por qué? Algo te conté al principio. Yo tenía un lugar dentro del grupo de los familiares de las víctimas en lo que era el reclamo, ¿no?, de justicia y memoria. Hubo un momento que por cuestiones personales, también ideológicas, necesité correrme. Sin embargo, no pude quedarme de brazos cruzados. Tuve, no sé si 1 o 2 años donde vine a los distintos actos de espectadora, y no pude. Sentía que tenía que hacer algo, tenía que poner mi dolor y mi amor en mis manos. Y se lo propuse a un amigo mío, Adrián Mirchuk, el Colo, el director ejecutivo de Amijay. En ese entonces recién entramos en la comunidad de Amijay, se cumplían los 20 años del atentado a la AMIA, y le dije, tenemos que hacer algo, pero desde el arte. Entonces, también militar por justicia, militar por memoria, pero desde un lugar distinto. Y ahí encontramos tantas almas tan generosas, porque todos los artistas que participaron y que participan al día de hoy lo hacen de manera absolutamente no desinteresada, generosa, interesada, Claro. desde el compromiso, ¿no?, con lo que nos pasó a todos los argentinos. Vamos por las finales, pero contame cómo es tu historia comunitaria. Ayúdame un poquito. ¿El cómo es desde dónde o el cómo es tu trayectoria, digamos? Mi trayectoria tiene que ver, la verdad es que mi contacto con lo comunitario empezó después del atentado. Ajá. Yo tenía, como te dije, un gran compromiso con el otro, con tantos otros que conformaban mi sociedad, mi mundo en ese momento, ¿no? Como adolescente, como joven. Fui a un yule, fui a los grupos, pero desde mi ser solidario, involucrado, desde el compromiso de hacer por el otro, tenía más que ver con una cosa más global, con la sociedad. Después del atentado entendí que yo era parte también de algo que me interpelaba, y empezó a tener en mí un lugar de protagonista en mi historia. Estás en Amijay. Sí. ¿Qué más? ¿Por dónde anduviste? Bueno, yo en la comunidad de Amijay participo, soy miembro de la Comisión de Cultura, Sí, como voluntaria, y al día de hoy coordino el espacio junto con una colega, Elisa, también, que pone todo su corazón en esto, toda su capacidad de entrega, y coordinamos juntas 4 grupos de orientación y contención a personas que atraviesan un periodo de duelo. Tenemos 2 grupos de viudez, un grupo de viudez joven, viudez temprana, y un grupo de padres y madres en el dolor, padres y madres que perdieron hijos. Y bueno, todo lo que tenga que ver con lo comunitario. Hoy por hoy, como miembro también, un miembro activo de la Comisión Directiva de la AMIA. ¿Cómo ves a la comunidad judía argentina hoy? Pregunta fácil. Sí, y pretenciosa, porque yo lo voy a mirar con mucho sesgo. Todos tenemos una visión.
Claro. Nosotros todos podemos decir, miremos para allá y todos vamos a ver diferentes cosas. Y todos estamos mirando al mismo lugar. Yo nos veo bien, porque la verdad es que más allá de algún evento que pueda tener que ver con alguna cuestión particular, desde la ignorancia de algún personaje u otro en la calle, pero podemos vivir nuestro judaísmo. Bueno, gracias también algo de lo que no hablé, pero gracias a la existencia del Estado de Israel, yo me declaro absolutamente pro-Israel, amo Israel, sionista, amo Israel. Si bien acepto que no viviría en Israel, pero por una cuestión cultural y afectiva, porque tengo mis afectos acá, pero llegar a Israel es como llegar a casa para mí, literalmente. Pasa eso. Me emociono cada vez. Yo siento que vuelvo, nunca voy. Aún la primera vez que fui sentí que volvía. Y entonces yo creo, gracias a la existencia de Israel como Estado, los judíos podemos vivir tranquilamente en la Argentina, más allá incluso de mi propia historia personal. Al día de hoy nos veo bien. Tal vez es cierto que hay judíos, la mayor parte pertenece a una escuela o a una sociodeportiva, entonces considera cubierto su ser judío y por ahí no tiene tanto compromiso con la AMIA hasta que tiene un fallecimiento de un familiar. Entonces por ahí yo invitaría a ser más parte de la AMIA, entendiendo que la AMIA no es solo el cementerio, la AMIA no son nuestros muertos. La AMIA hace mucho más por los vivos, aún, que por los muertos. Entonces creo que nos falta por ahí poder entender o redefinir la AMIA y poder comprometernos más desde ese lugar. ¿Te ves el día de mañana, no importa en qué institución, en un lugar de conducción? Cuando digo conducción, digo presidencia de alguna institución, puede ser una organización central. Te voy a decir que no, porque nunca, jamás me interesaron los cargos. Yo soy más del hacer. Los cargos me generan más incomodidad porque hay que responder a algo que, no sé, yo soy más del hacer. De poner el corazón en las manos, pero no, literalmente. Sí, entonces no me imagino de ninguna manera en un lugar más ejecutivo, desde lo protocolar, si se quiere. Antes lo nombraste y me gustaría que me des tu opinión sobre el flamante presidente de AMIA, Amos Linetsky. Pocos meses hace que asumió. ¿Cómo lo ves? No voy a ser objetiva, pero me lo estás preguntando a mí. Obvio. Bueno, a mí me parece, primero que me cae muy bien, porque me parece un tipo muy abierto a la posibilidad de hacer algo por la AMIA. En esto que decía recién, a correr a la AMIA del lugar que por ahí ocupó durante tantos años, ¿no? Empezar a hacer, hagamos. Su primera acción conmigo, aún antes de haber asumido, fue pedirme una reunión con mis padres. Como padres no solamente como padres de una víctima del atentado, sino como miembros de un grupo que fue en algún momento expulsado de alguna manera del acto central de la AMIA. Y él los quiso conocer, antes aún de haber asumido como presidente. Y a horas de tener un aniversario, que había tanto por hacer. Bueno, él pudo conocer a mis padres y les preguntó por mi hermano. No hizo política con mis padres. Esto no sé si salió en alguna foto, lo digo yo acá y me hago cargo. Él le preguntó a mis padres cómo era Cristian. Háblenme de Cristian. Él quiso saber la historia y ya con eso me ganó el corazón. Sí. La verdad es que tengo que decir que lo veo un hombre muy comprometido, con muchas ganas y que creo que se supo rodear bien, porque podría haber tenido una mesa muy cerrada y sin embargo conformó una mesa con una ideología muy abierta, dándonos la posibilidad a muchos que hubiésemos quedado afuera de poder aportar. Esta pregunta que te voy a hacer la hago en todas las entrevistas y podés ir a los archivos. Se la hice a Ale también. La pregunta es la última de nuestra entrevista, tiene que ver con si tuvieras la posibilidad de elegir 3 personas, vivas o no vivas, y que puedas hablar 10 minutos con cada una de ellas. ¿Quiénes serían? Ay, qué difícil, no me das tiempo a pensar, porque la primera es obvia. Tengo muchos muertos queridos, ¿no? Porque mis abuelos tuvieron una impronta muy fuerte en mí, pero también me estás dando la opción de los vivos. Vivos, muertos, puede ser figuras de próceres, fuera de familia, lo que quieras. Abierto totalmente a lo que vos... Quisiera tener la posibilidad
no sé, no, en realidad 10 minutos es poco, pero quisiera tener la posibilidad de verlo a Cristian, porque uno no vive pensando en que el otro se va a morir, y yo lo vi por última vez el viernes 15 de julio que vino a cenar a casa, y no lo vi ese fin de semana porque porque cada uno tenía algo, ¿no? Entonces lo quiero ver y lo quiero abrazar. Ya sé que después me va a volver a doler como el primer día, pero no me importa. Estoy dispuesta a volver a pasar todo lo que ya pasé con tal de poder abrazar a mi hermano 10 minutos más. Y dame, ya que me los estás ofreciendo, dame 10 minutos con mis nietos. Pero no hoy, porque los tengo, los disfruto. Dame 10 minutos con mis nietos cuando yo no esté. Genial. Y que me den la posibilidad, me den la seguridad de que no pase de largo. Genial, qué buena respuesta. Bueno, me hiciste emocionar a mí también. Me dejaste divina. Así que te agradezco un montón por este momento. Espero que la hayas pasado bien y bueno. No. Yo te tengo que agradecer a vos, porque la verdad que hemos tenido muchas entrevistas. Esto me ayudaste a recorrer costados muy sensibles en mí y está bueno. Está bueno. Buenísimo. Te voy a dar un beso. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias.